En los ranchos y cocinas de campo, los secretos culinarios no se aprendían en libros ni en escuelas. Se heredaban de abuelas a nietos, entre humo de leña, ollas de barro y metates gastados por el tiempo. Muchos de esos trucos parecían simples, pero resolvían problemas cotidianos de la cocina sin gastar dinero. Algunos usaban ingredientes comunes como huevos, cebollas o masa de maíz. Otros utilizaban objetos curiosos como un clavo oxidado o una moneda dentro de los tamales. Hoy, te compartimos varios de esos trucos campesinos que durante generaciones ayudaron a cocinar mejor, conservar alimentos o mejorar el sabor de los platillos. Pero antes de comenzar, te invito a formar parte de nuestra comunidad, a suscribirte y a comentar. Ahora sin más, vamos allá. El truco del huevo para saber si está fresco. En muchos ranchos no había refrigerador, así que saber si un huevo estaba bueno era muy importante. Las abuelas enseñaban a poner el huevo dentro de un vaso con agua. Si el huevo se hundía completamente y se quedaba acostado en el fondo, estaba fresco. Si se quedaba de pie, significaba que ya llevaba varios días. Pero si flotaba, era señal de que ya estaba echado a perder. Este truco funcionaba porque con el tiempo el aire entra al huevo y lo hace flotar. Gracias a este método sencillo, las familias campesinas evitaban desperdiciar comida y también evitaban enfermarse por comer huevos en mal estado. La cebolla para salvar una comida salada. Cuando un guiso quedaba demasiado salado, tirar la comida no era opción en el rancho. Un truco muy conocido era poner media cebolla cruda dentro de la olla mientras el guiso seguía hirviendo. Decían que la cebolla absorbía parte de la sal y ayudaba a equilibrar el sabor. Después de unos minutos se retiraba la cebolla y el platillo quedaba mucho más suave. Aunque no eliminaba toda la sal, sí mejoraba bastante el sabor. Este truco era muy usado en frijoles, sopas y caldos grandes que se preparaban para muchas personas durante jornadas largas de trabajo en el campo. El queso para mejorar los huevos revueltos. En muchos ranchos se utilizaba queso fresco para mejorar los desayunos sencillos. Un truco era rallar o desmenuzar un poco de queso dentro de los huevos revueltos mientras todavía estaban en el sartén. El queso se derretía lentamente y le daba una textura más cremosa al huevo. Además, hacía que el desayuno llenara más y rindiera para más personas. Las abuelas decían que este truco era perfecto cuando había pocos huevos, pero muchas bocas que alimentar. El queso ayudaba a estirar la comida y al mismo tiempo hacía que los huevos tuvieran un sabor más rico y casero. Las hojas de laurel para espantar insectos en la cocina. En los ranchos era común guardar arroz, frijoles o harina en costales o frascos grandes. Para evitar que los insectos invadieran la comida, las abuelas ponían algunas hojas de laurel dentro de los recipientes. El olor del laurel ayudaba a ahuyentar gorgojos y otros pequeños insectos que podían echar a perder los granos. Además de servir para cocinar, el laurel funcionaba como un protector natural de los alimentos. Este truco era muy práctico porque no necesitaba químicos ni productos caros. Solo unas cuantas hojas bastaban para mantener los alimentos protegidos durante semanas o incluso meses. El clavo oxidado para los frijoles negros. Uno de los trucos más curiosos de las cocinas campesinas era colocar un clavo oxidado dentro de la olla cuando se cocinaban frijoles negros. Las abuelas decían que el hierro del clavo ayudaba a que los frijoles quedaran más oscuros y con mejor sabor. El clavo se retiraba antes de servir. Aunque hoy muchas personas dudan de este método, durante décadas fue utilizado en algunos ranchos. Se decía también que el hierro ayudaba a fortalecer la comida. Este truco muestra cómo en el campo se aprovechaban incluso objetos simples para mejorar la apariencia y el sabor de los alimentos. La cal para cocer el maíz más rápido. Para preparar masa o nixtamal, las familias campesinas utilizaban cal. Un pequeño puñado se agregaba al agua donde se cocía el maíz. La cal ayudaba a que la cáscara del maíz se aflojara y permitiera molerlo más fácilmente en el metate. Este proceso, conocido como nixtamalización, también hacía que el maíz fuera más nutritivo. Las abuelas sabían exactamente cuánta cal usar para que la masa quedara suave y lista para hacer tortillas o tamales.
Este truco existe por siglos en muchas comunidades rurales y sigue siendo uno de los secretos más importantes de la cocina tradicional. Mojar el metate antes de moler. Antes de moler chile, maíz o especias en el metate, las abuelas siempre lo mojaban ligeramente con agua. Este pequeño detalle evitaba que la masa o los ingredientes se pegaran demasiado a la piedra. Además, ayudaba a que la molienda fuera más suave y uniforme. El metate húmedo también facilitaba recoger la masa sin desperdiciar nada. En cocinas donde cada grano contaba, este truco era muy valioso. Mojar el metate tomaba apenas unos segundos, pero hacía una gran diferencia en el trabajo diario de preparar salsas, masas y mezclas para la comida del día. El arroz para limpiar botellas y frascos. Cuando las botellas o frascos tenían residuos difíciles de quitar, las abuelas usaban un truco simple con arroz crudo. Colocaban un puñado de arroz dentro del frasco, agregaban agua y lo agitaban con fuerza. Los granos de arroz actuaban como una especie de cepillo natural que desprendía la suciedad pegada en las paredes. Después, solo se enjuagaba el recipiente y quedaba limpio. Este método era muy útil cuando no había cepillos especiales para botellas. Además, permitía reutilizar frascos de vidrio para guardar salsas, granos o conservas hechas en casa. El epazote para los frijoles. El epazote era un ingrediente muy valorado en las cocinas rurales. Las abuelas agregaban una ramita de epazote a la olla de frijoles mientras se cocinaban. Este truco no solo daba un aroma especial, también ayudaba a que los frijoles fueran más fáciles de digerir. En muchas familias se creía que el epazote evitaba que los frijoles causaran gases. Además, su sabor combinaba perfectamente con el caldo espeso de los frijoles. Por eso, en muchas cocinas campesinas, un manojo de epazote fresco nunca faltaba cerca del fogón o del huerto familiar. La masa de maíz para espesar caldos. Cuando un caldo quedaba muy aguado, las abuelas no usaban harina ni productos procesados. En su lugar, tomaban un pequeño pedazo de masa de maíz y lo disolvían en un poco de agua. Luego lo agregaban a la olla mientras el caldo hervía lentamente. La masa se cocía y espesaba el caldo de manera natural. Este truco también aportaba sabor y hacía que la comida fuera más rendidora. Era muy común usarlo en caldos de pollo o guisos con verduras. Así, con un simple pedazo de masa, se lograba una sopa más sustanciosa. La moneda en los tamales. En algunas familias del rancho se colocaba una moneda limpia dentro de uno de los tamales antes de cocinarlos. Este truco tenía un significado especial. La persona que encontraba la moneda al comer el tamal debía encargarse de preparar o pagar los tamales la próxima vez. Era una forma divertida de compartir responsabilidades dentro de la familia. Entre risas y sorpresas, todos esperaban descubrir quién tendría la moneda escondida dentro de su tamal. El aguacate para suavizar la salsa picante. Cuando una salsa quedaba demasiado picante, las abuelas tenían un truco rápido. Agregaban un poco de aguacate machacado a la salsa. La grasa natural del aguacate ayudaba a suavizar el picante sin quitar el sabor. Además, la salsa se volvía más cremosa y agradable. Este método era muy útil cuando se usaban chiles muy fuertes del huerto. El aguacate equilibraba el sabor y permitía que todos pudieran disfrutar la comida. Así, con un simple ingrediente sencillo, se salvaba toda una salsa que de otro modo habría sido demasiado picante para muchos. Si te está gustando el contenido, no olvides darle like y suscribirte. Eso nos ayuda a seguir creando más contenido.